los cubanos somos un pueblo noble, pero a menudo o nos vamos al extremo del materialismo marxista y consumista de Estados Unidos, o nos vamos al idealismo krausista de José Martí, de muchos románticos que, como Camilo Cienfuegos, pues no supieron ver más allá la real política. Cuando Camilo Cienfuegos fue a Camagüey a arrestar a Huber Matos, que estaba prácticamente haciendo un golpe suave de Estado, un golpe suave, no permitió, por ejemplo, que cuando llegara Camilo, sus tropas asaltaran a Camilo. Había mucha gente enojada porque allí nadie pensó que Camilo venía con ánimos de dialogar, sino que venía ya con la orden de Fidel Castro de arrestar en Camagüey. Esto fue en el 59, de arrestar a Huber Matos, que estaba en un cuartel lleno de guardias y que nadie disparó un solo tiro a Camilo, que venía a llevarse a su jefe arrestado. La verdad es que recuerdo haber escuchado el discurso de Camilo Cienfuegos y cómo estaba lleno de romanticismo, de idealismo. Creía que Fidel Castro era algo así como un mesías, el máximo líder. Sí, lo reconocía que era el máximo líder. Decía en su discurso que Huber Matos era culpable. Así que Camilo Cienfuegos, ese fue quizás el momento más elevado, ¿no?, de confianza en Fidel Castro como líder de la revolución, y en rechazo a las rebeliones, ¿no?, de gente como Huber Matos, que decía ya desde aquellos días de que eso se estaba desviando hacia el comunismo, es decir, hacia el servilismo a la Unión Soviética y su imperio de ideas marxistas, ¿no?, que era algo así como traer la Guerra Fría acá, al mundo occidental, a las Américas. De hecho, Cuba y Fidel Castro son los que viven ese traslado de la Guerra Fría, ese traslado al hemisferio occidental lo trae Fidel Castro y su revolución. Camilo en ese momento en su discurso dice que Cuba no necesita el apoyo de nadie, o sea, hace un llamamiento al nacionalismo, mejor dicho, hace una reafirmación de los principios fundamentales de la revolución y dice que es nacionalista. No lo dice literalmente, pero dice: no necesitamos a nadie, no creemos que nadie nos va a ayudar, ni necesitamos a nadie. Son nuestros niños en las calles de Cuba recogiendo centavos, nuestras maestras renunciando a la mitad de su salario y nuestros trabajadores renunciando a gran parte de su salario, quienes están tratando de construir un país que decía Camilo, podía estar en la cima del mundo. Aquella me recordó las palabras vamos a decir, del ortodoxo, ahora no recuerdo, Chivá, bueno, me lo voy a recordar si siempre lo estoy hablando. Eduardo Chivá había dicho que Cuba tiene un gran destino. Y bueno, ese romanticismo elevado hizo que Camilo Cienfuegos dijera palabras no tan políticas, sino como poéticas, y habló del esfuerzo de los trabajadores y de la gente renunciando a sus salarios por hacer de Cuba un país industrializado, que era el objetivo, y que nunca se cumplió, porque la Unión Soviética, incluso al Che Guevara, la Unión Soviética le frena esa fantasía que tenía de construir un país industrial, autosuficiente, autónomo, que era el sueño de todos los nacionalistas, de derecha, de centro, de izquierda. En Cuba siempre había una idea fija, ¿no? Y era la idea revolucionaria, antiimperialista, basada en el deseo de tener un país destacado, un país con un destino luminoso, como anunciaba Chivá todos los domingos por la radio, ¿no? Y Camilo dice que incluso la gente está renunciando a su salario y los niños están recogiendo monedas en las calles de Cuba en el año 59 para hacer realidad ese sueño de industrializar a Cuba, para que Cuba fuera soberana económicamente e independiente políticamente hablando. Eso no fue así. Después que muere Camilo muere al otro día, desaparece Camilo. Ya ustedes saben todas las narrativas, especulaciones que existen con la muerte de Camilo. Pues Camilo desaparece del mapa, dejando el sello de que Fidel Castro era el hombre y que Huber Matos era el traidor, y que Cuba sí seguiría hasta el final la revolución, que es en el proyecto de liberar a los humildes, sacar a los campesinos, habla de sacar de los campesinos de la pobreza y de la miseria al trabajador, y llevar a Cuba hacia la industrialización. Repito que no se logró, que el Che Guevara trató de realizar en el puerto de Nuevitas, en Camagüey. Al norte de Camagüey hay una ciudad portuaria donde hay 3 fábricas que sí le deben su existencia, ¿no?, a ese espíritu inicial de los krausistas cubanos, idealistas, nacionalistas, como el Che Guevara,
que su marxismo y su comunismo era muy diferente al que la Unión Soviética tenía planeado para Cuba, ya que la Unión Soviética pretendió convertir a Cuba simplemente en un país agrícola que contribuyera al bloque socialista con productos agrícolas y punto. No, la Unión Soviética no le iba a permitir, no le iba a dar créditos a Cuba para que hiciera un proceso de industrialización. No era posible. Voy a comenzar, aunque el tema de hoy es la tesis del afán de protagonismo, con un fragmento de un poema de Rubén Darío, el nicaragüense, que conoció, por cierto, yendo, él viajó por el mundo entero, fue diplomático, representó a Nicaragua en España, pero en todos esos viajes que él hacía, Rubén Darío pasó por La Habana y allí conoció a Julián del Casal. Julián del Casal es el poeta cubano que murió de risa. Yo quiero que sepan que del Casal murió de un ataque de risa. Por eso cuando yo escucho la frase que dice, está allí muerto de la risa, me recuerda siempre a Casal, que murió literalmente en el medio de una cena, en la casa de un amigo, un doctor. Estaban todos cenando, tomando su vinito, y uno de los que estaba allí hizo un chiste tan terrible, tan bueno, tan eficiente, que empezó a reírse y no paraba de reírse el poeta cubano, y murió de la risa. Le dio un ataque de risa que lo llevó al otro mundo. Increíble, ¿no? Se dice que fue un derrame cerebral en el momento de la risa. Era tan orgánica la risa, porque el humor tiene esa capacidad. El humor te da un placer tremendo en el cuerpo, orgánico. Hay gente que le duele la barriga, que se retuerce como si estuviera bajo el efecto de una droga. Hay todo tipo de reacciones biológicas, y una de las reacciones, lamentablemente, de Julián del Casal, del poeta cubano, fue morirse. Se murió de la risa. Dicen que de un derrame cerebral. Bueno, el que lo conoció él, el poeta nicaragüense Rubén Darío, hizo un poema, y yo muy breve, para que creo que es el mensaje. Por eso a veces no me gusta leer los poemas, un poco que soy caníbal, ¿no?, de los poemas ajenos. Dijo él: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, que no siente. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. El dolor de ser vivo. Dice el que es dichoso el árbol y la piedra, que menos que el árbol no siente nada. Bueno, esto es una poesía, como toda poesía, pienso yo, que toca más la parte sensible del ser humano y subconsciente que la objetiva. Y como ustedes ayer comenté, a veces incluso en el método, en el antologismo, en el método antológico, no confundir esto con ontológico, en el método antológico se le atribuye el propio productor de literatura, que después de todo siempre es una afición, el propio autor, sobre todo del mundo poético. Por eso la gente dice que los poetas están medio zumbados, y incluso el filósofo Platón decía: no puede haber filósofos en la ciudad ideal, en la ciudad, en la república de todos, en la democracia, en la república de todos, no pueden entrar los poetas. La gente que sabe de geometría, de matemáticas, sí, los científicos sí, pero no los poetas no. Los poetas no, porque parece que él los veía muy subjetivos y jugando con las palabras de forma indiscriminada, de forma irresponsable. Y ya les digo que en el antologismo de este poeta que ayer les hablé, de Lorca, de García Lorca, el andaluz, pues él llega a decir que verde que te quiero verde, que eso produjo una discusión ayer aquí, no sé por qué. Y ya fíjense que ayer me quedé pensando, ¿será que Platón sabía que comentar a los poetas es fuente de discordia entre los seres humanos? ¿Será que Platón, cuando tiene como ideal una sociedad perfecta en su república, en el libro ese político de la república ideal, será que él sabe ya por experiencia propia que los poetas, o la interpretación de la obra de los poetas, trae tal discordia que la gente se faja? Porque el caso es que ayer, discutiendo sobre Verde que te quiero verde, el poema de García Lorca, del andaluz, del poeta, pues algunos aquí empezaron a discutir por diversas interpretaciones del poema, y terminaron realmente muy enojados uno con otro, un ambiente de crispación, de enojo, y vi que los frutos de la poesía, que no es muy definida, pues complica los ánimos y no causa armonía. Así que no es bueno para la sociedad, decía Platón, y yo casi lo digo. Y les digo esto porque Martí, a menudo, José Martí,
como poeta al fin y idealista tremendo, que Martí, recuerden que era tan idealista que tuvo momentos en su vida que fue espiritista. José Martí fue espiritista. Andaba, hay una anécdota de que él está con un amigo querido y se ha muerto otro de los amigos, o un conocido, no tan amigo, pero un conocido de ellos. Y estos dos amigos, José Martí y otra persona, creen ver, fíjense ustedes, y hay gente que no le gusta que yo hable de la metafísica, pero hay que hablar de la metafísica como parte de la realidad que nos rodea, al menos psicológica, ¿no? Y Martí y su amigo creen ver que en el cadáver, ahí, en la funeraria, creen ver una lucecita que sale del cadáver. Esto es pura imaginación o yo no sé qué habían bebido o espiritismo, pero José Martí era un hombre idealista romántico y como poeta al fin y krausista para colmo de males. José Martí era un krausista. Bueno, en lo político no, en lo político él admiraba mucho de forma pragmática el sistema norteamericano de división de poderes para garantizar que la república esté equilibrada. Bueno, él creía en ese modelo, era un liberal, literalmente hablando, y quería para Cuba un modelo parecido y por la eficiencia, ¿no?, de administrar la cosa pública, pero en la parte de los valores morales, de la ética que le inspira, José Martí era un krausista, alguien que incluso le daba rechazo a la pena de muerte, le daba rechazo a la violencia, un total idealista. Y recuerden que el krausismo sí viene de Alemania, aunque fue traducido, ¿no?, por Sanz del Río al mundo hispano y pasó. El krausismo llegó a influir no solo a José Martí, sino al Che Guevara. Esa es mi opinión. Podrían decir que no, que el marxismo tuvo más peso, pero ese idealismo del Che Guevara es evidentemente krausista y por eso creo que rechazaba el pragmatismo del Partido Comunista Soviético, que quería establecer un capitalismo de Estado en la industria y poner a competir las industrias. Che Guevara decía que las industrias no tenían que ser rentables. Si el Che Guevara estuviera en Cuba hoy, le diría a todos estos consejeros económicos de Díaz-Canel, no. La empresa no debe buscar la rentabilidad. La empresa está para ser un instrumento a favor del obrero, no el obrero una parte de la maquinaria que hace a la empresa exitosa. O sea, el Che Guevara yo creo que hubiera sido un disidente tremendo, complicado. Bueno, yo quería hablar también, aparte de que José Martí, recordarles que era un krausista, un poeta, y que a menudo, como era un poeta, pues decía cosas que no dejaba muy definidas, que buscaba la sensibilidad y no lo inteligible, lo razonable, sino mucho la sensibilidad, las emociones, y como ya vimos ayer que era fuente de malentendido y de discordia, tratar de interpretar a un poeta como Lorca, con Verde, que te quiero verde, pues yo sospecho, no sé qué creen ustedes, que José Martí también ha causado mucha división. No es culpa de José Martí, es que no lo entendemos. Y una cosa entiende la derecha de Miami, que cree en José Martí, y otra cosa la izquierda de Cuba, incluso la derecha de Cuba y la izquierda de Miami, porque esto no es tan simple como que la izquierda anida en Cuba y la derecha encontró un exilio cómodo, ¿no? En Miami no es tan cómodo. Aquí tenemos izquierdas y en La Habana y en las provincias de Cuba tenemos derechas que por estos días ambos, derechas y izquierdas, quieren hacer oír su voz y salir a la calle a marchar. Y bueno, eso es otra historia. Hoy queremos hablar, o yo quiero traerles, poner sobre la mesa la tesis, esa es una tesis, obviamente, de que existe un defecto que se llama el afán del protagonismo, un defecto psicológico, vamos a llamarle, que es el afán de protagonismo. Bueno, yo existo, por lo tanto me expreso, por lo tanto trato de ejercer mi libertad y cuídense de mí porque ejercer mi libertad puede ser que si ustedes están muy pasivos, pues los invada y cuando les molesto, pues ustedes me lo dicen y así los seres humanos creo que se van frenando a sí mismos y los más descarados tratan de dominar a los demás. Yo creo que inevitablemente todos tenemos cierto afán de protagonismo. Yo quiero hablar, yo quiero educar a mis hijos querrán educar a sus descendientes. Hay gente que incluso cuando no tiene hijos se busca sustitutos, se busca alumnos, todo el mundo quiere ser profesor, todo el mundo quiere ser líder. Recuerdo cuando fui en el 2008 a Cuba que todo el mundo decía, fulano es líder, tal estudiante quiere ser líder, y escuché mucho las palabras de liderazgo y de líder, y yo no estaba familiarizado, no me crié, yo me crié en la Cuba soviética, aunque les moleste a los nacionalistas que creen en Fidel Castro, era bastante soviético, veíamos muñequitos soviéticos, dibujos animados, quiero decir, películas soviéticas, éramos educados en documentales soviéticos en la televisión y en la cultura, pues todo el material, todo lo que yo veía de artes plásticas venía de la Unión Soviética, impreso, mejor dicho, en la Unión Soviética. Incluso algunos de nosotros, tuvimos que aprender ruso. Entonces, yo creo que sí había una relación tremenda con la Unión Soviética y una dependencia económica que lamentablemente
no era el objetivo, al menos de Camilo Cienfuegos, cuando dijo aquello de que no necesitamos a nadie, no lo necesitamos ni esperamos que nos ayuden. Nosotros mismos, con la mitad de los salarios de los trabajadores, vamos a construir un país industrial. Industrial. O sea, el Camilo y el Che, que después no estuvieron, tenían el ideal de industrializar a Cuba. ¿Por qué Fidel Castro, que fue el que se quedó, no honró la memoria de sus compañeros de lucha y de todo ese movimiento nacionalista que quería industrializar a Cuba? No voy a juzgar, aunque tengo algunas cosas que sí son evidentes y puedo criticar de Fidel Castro, no voy a juzgar sus intenciones porque no soy Dios, no me puedo meter dentro de la conciencia de Fidel Castro. Además, ya no está, ya no puede ni siquiera reparar los daños que provocó. No fue juzgado. Una vez Yadira Escobar le hicieron una entrevista en la Alianza Martiana y recuerdo que Yadira dijo, mi hija dijo, Fidel Castro murió en paz, murió en su casa, en su cama, y jamás fue juzgado por ningún tribunal, así que derrotó a sus adversarios. Y la gente se enojó mucho porque la gente seguía por emociones y Yadira no estaba diciendo nada de carácter ideológico, no estaba haciendo un juicio de moral, estaba diciendo simplemente un hecho, un hecho que tenemos que aprender a aceptarlo sin tantas explosiones de sentimientos ni de emociones. Fidel Castro murió y no fue juzgado, jamás fue juzgado por un tribunal humano, ¿no? Ni fue matado, no fue asesinado por sus enemigos que lo odiaban a muerte, ni fue juzgado por los tribunales. Ni siquiera hubo en Cuba una oposición que pudiera decirle cuatro cosas o un mundo literario de chistes que pudiera burlarse de Fidel Castro. Y cuando usted, en la época en que yo me crié, hacía en su centro laboral un chiste contra Fidel Castro, usted iba arrestado por propaganda enemiga. No se podía difamar, burlar, no se podía hacer chistes, y los marxistas no tienen mucho sentido del humor, ¿eh? Los marxistas de verdad no tienen mucho sentido del humor. No sé si es algo de la cultura eslava. Yo nunca he leído cosas del mundo eslavo y no encuentro chistes, Somos nosotros los occidentales, la parte de Europa occidental y en América, obviamente, como reproducimos bastante, ¿no? Tenemos una herencia cultural vinculada al anarquismo y a la burla a la iglesia, a la burla al Estado. Eso no existe ni en China ni en Rusia. Por eso que creo que una sociedad marxista es muy solemne y no se toleran chistes contra el máximo líder. Usted no podía hablar de Fidel Castro. Y de hecho, y ya termino con esto, creo que ese afán de protagonismo que se critica en las personas que quieren participar de la política o que tienen una crítica al poder, una crítica a la sociedad políticamente organizada que desde arriba nos dice qué hacer, cómo trabajar, qué hacer con nuestro tiempo libre, y así, sobre todo en los estados totalitarios como el que sufrimos en Cuba. Creo que los que tenemos esa visión, ¿no? Esa visión fundamental, esa misión, mejor dicho, de criticar, la pasamos mal cuando en Cuba, por lo menos en mi época, se hacía alguna crítica a Fidel Castro, pues evidentemente la ibas a pasar mal, repito, la ibas a pasar mal. Y creo que la tesis del afán de protagonismo era una política de dejar solo y todo el protagonismo a la figura de Fidel Castro, que era profundamente sabio, tremendamente patriota, nacionalista, consagrado a la revolución, no tenía ni siquiera hijos. En mi época, en Camagüey, había un rumor muy extendido, voz populati, había una voz extendida, un rumor urbano de que Fidel Castro, enfrentándose a Batista en la prisión, había sido capado. Le habían quitado sus órganos de reproducción y no podía tener hijos. Por lo tanto, él se había comprometido con el pueblo y su revolución. Fidel era un hombre consagrado que no tenía intereses particulares, completamente entregado a la causa de la revolución y a la causa de la construcción de una sociedad nueva. Quiero decir, el socialismo. Se decía eso, no salía en la prensa, esas cosas no van a salir en la prensa, pero la gente lo decía y todo el que tiene mi edad más o menos debe recordarse, sobre todo si es de la provincia de Camagüey, que es una provincia tan conservadora que nunca creyó Camagüey en la revolución. Y no por Ubermato, que no era camagüeyano, por su propia historia, ¿no? De su propia, vamos a decir, su propio pasado social. Camagüey siempre fue una provincia muy aislada. Con Machado es que viene Camagüey, con la radio, gracias a ese gobierno que se endeudó tanto, pues se levantó un poco la industria nacional, sobre todo las obras de construcción. No solo el Capitolio se hizo la carretera
y se comunicó las líneas férreas, líneas férreas, radio y carreteras, hizo que el camagüeyano saliera de su aislamiento, pero siempre fue un mundo muy conservador, muy conservador. Algunos dicen que ni siquiera era nacionalista, que Camagüey tenía ideas en la Primera Guerra, ideas, algunos valores anexionistas. Yo creo que no, que más bien admiraban al modelo republicano norteamericano frente al desastre de España y querían eso, querían eso. Creo que, repito, que la tesis de afán de protagonismo no tiene sentido. En el mundo americano a nadie se le acusa, a nadie es burlado porque aspire a ser congresista, senador, presidente. Incluso un niño en Estados Unidos, un niño dice: yo quiero ser presidente, cuando sea grande voy a ser presidente, para arreglar algunas cosas o para continuar la obra de administrar este gran país, y la gente lo aplaude al niño y le ven como una gracia. En Estados Unidos se estimula esa ambición de cumplir con tu deber ciudadano. No se supone, lo que pasa es que en el mundo latino también, yo he averiguado, y tampoco en América Latina se acusa a nadie de que aspire a un cargo público, a nadie se le acusa de tener un afán de protagonismo. Se supone que si usted aspira a un cargo público, si usted aspira como opositor incluso a hacer gobierno, usted tiene un proyecto de gobierno y usted se supone que no va a tener ese cargo. Usted no va a ser alcalde de su pueblo para robar. Usted no va a ser alcalde para usar el poder que le da a la ciudadanía y por detrás del telón recibir algún soborno para ayudar a una empresa que planta árboles en el parque público, o a un artista que va a hacer una estatua y que no es buen artista, que es un pésimo artista, y hace un garabato de hierro y usted le va a dar $1.000.000 para que él por detrás te pase otro dinero. Esa corrupción humana, no es anglosajona ni hispana, es general. Esa corrupción no se supone que ocurra. Se supone que la persona que tiene un juicio político y empieza a destacarse y tiene una comunidad de seguidores, simplemente está pensando en realizar el servicio público y no quiere robar, no es un opositor que esté al servicio de una potencia extranjera. Lo que pasa es que durante muchos años nosotros los cubanos sufrimos ese centralismo, esa centralización de todas las fuerzas del gobierno y del Estado en una sola figura, en Fidel Castro. Y nadie podía, por ejemplo, en el ejército, nadie podía tener barba. Sin embargo, Fidel Castro tenía barba. O sea, él era el único, el Mesías, Dios en el cielo y Fidel Castro en la tierra, decían alguna gente de esa época. Había un verdadero culto a la personalidad, aunque algunos lo nieguen. La verdad es que todo aquel que criticara a Fidel Castro, pues se le acusaba de tener o de estar al servicio del enemigo exterior, siempre el enemigo exterior, el imperialismo yanqui, o de ser una persona con un ego muy grande, muy, muy grande. En estos días, por cierto, yo que siempre desde el principio se los dije porque conozco al cubano, y les dije que yo no quería ser presidente. Me da hasta pena decirlo, no quiero ser presidente. Y la gente en otro país que me escuche dirá: pero ¿por qué tiene que decir eso si es un youtuber? Está ahí compartiendo con su pequeña comunidad y humilde comunidad. Pues yo lo decía porque Eliezer Ávila, ustedes conocen, Eliezer Ávila llegó a decirle a su gente: yo voy a ser presidente de Cuba. Imagínense ustedes, en ese ambiente a uno le daba pena alzar la voz, tener alguna crítica, una opinión y compartirla con un pequeño grupo, porque podían pensar que uno ya estaba haciendo una plataforma para aspirar a un cargo público en Cuba. Yo no quiero ser presidente de Cuba, ni creo que es útil que yo sea presidente de Cuba. No está ni alcalde ni nada de eso, nada de eso. Simplemente quiero ejercer mi libertad. Y estoy vivo, por lo tanto, mi libertad. Creo que hay gente que le puede molestar porque el cubano es voluntarioso y mi libertad no va a sobrepasar la voluntad de otras personas. Yo no soy una persona voluntariosa y si tengo alguna tendencia, como todo ser humano, a dar lecciones o a moralizar, pues la propia vida me va a ubicar en mi lugar, porque la vida es corta, envejecemos y no hay tanto tiempo para perdernos en idealismos y en ideas que no tienen contacto con la realidad. Lo primero es ser científico. Recuerden que el hombre no llega y tiene un proyecto de un puente. El hombre primero opera, el hombre vive y luego es que va desarrollando la ciencia. La ciencia no es algo... Venimos con un conocimiento previo. Por eso yo creo bastante en Dios y en esa inteligencia natural que el ser humano tiene, en ese peligroso poder que tiene el ser humano. Pero no creo que cuando usted va a construir un puente por primera vez, usted viene con un plano. Usted tropieza, va haciendo cosas que se rompen, hasta que finalmente por la acción y por la rectificación
aplicación usted finalmente va construyendo la ciencia. Entonces, finalmente sí puede escribir un libro. Bueno, el procedimiento para hacer un puente y que no se le caiga en la cabeza es este. Pero recuerden, primero lo operativo y después llega la ciencia. Primero se opera, nadie nace sabiendo, salvo con esa pequeña lucecita que yo sí creo que Dios puso en cada persona.